Bienvenida, bienvenido a este espacio de escucha y reflexión. De la mano de Diego Solano hoy comenzamos un recorrido por la segunda carta a Timoteo, una verdadera joya de sabiduría, que resuena justamente con fuerza en los tiempos que estamos viviendo. En este primer capítulo, Pablo escribe desde la prisión. Pero mira vos qué interesante, su corazón está libre y encendido. Le habla a Timoteo con ternura, con firmeza y con una fe que no se apaga. Nos invita a recordar nuestras raíces, a avivar el fuego del don recibido y a no tener miedo de dar testimonio. Diego nos acompaña en este día 1, compartiendo su mirada, su experiencia y la luz que esta carta trae para nosotros hoy. Que esta palabra nos transforme, nos anime y, por supuesto, nos renueve. Bueno, muy buenos días, ¿cómo les va? El viernes estaba eufórico porque habíamos terminado un libro de la Biblia y hoy estoy eufórico porque comenzamos uno nuevo, ¿no? Qué profundo, la verdad, qué profundo iba a decir acercarse a la palabra de Dios, ¿no? La verdad, he tenido un fin de semana lleno de la palabra de Dios. Incluso en mi catequesis de adultos, el tema del día era la palabra de Dios. Algunos todavía no enseñan en la catequesis este concepto y me parece que es importantísimo entender que en el acceso, en la lectura, en la cercanía, en la llegada, en la oración, en la meditación, en la palabra de Dios, uno ahí puede recibir de verdad un nuevo corazón y una nueva mente. El proceso de conversión se centra en estos dos pilares, ¿no? La vida sacramental, la misa. Si no vas a misa todavía, pregúntate por qué no vas a misa cada domingo, ¿no? Y por otro lado, en la palabra de Dios, fuente de toda revelación, de toda oración, de cada día de la semana, los 365 días al año, ¿no? Así que bueno, nada, honrado de poder, en esta misma semana vamos a terminar otro capítulo, ¿no? Son solo 4 capítulos, honrado de poder animarte, de poder ayudarte, y creo que este capítulo 1 para vos va a ser renovador, revelador, ¿no? Para que empieces de verdad, de camino a fin de año, pensar un 2026 en victoria, en amor, en esperanza, en sanidad, en alegría. Dejé un silencio porque vos deberías decir amén. Deberías declararlo, ¿sí? Para mí esta segunda es mejor que la primera todavía. Muchos de ustedes, incluso viste que no volví a invitar, debería haber sacado una invitación para que vos sigas invitando a tus amigos. Si hay alguno nuevo, soy Diego Solano, pero bueno, como es un nuevo estudio para el próximo, que te adelanto que si querés anotarlo hoy en tu cuadernito de estudio, va a ser la carta a los Romanos, mucho más largo, son más de 10 capítulos. Vamos a invitar de vuelta, vamos a ver si podemos sumar a más gente, más conocidos o algunos de tu comunidad. Pero por lo pronto vamos con esta segunda carta de Timoteo. Está bueno esta referencia que te hago al principio de mi Biblia de estudio, que luego de caminar con Juan Marcos como su asistente, Pablo eligió a Timoteo en su momento. Juan Marcos, ¿sabes quién era? Era el evangelista Marcos. Fue misionero junto con el apóstol Pablo. Y luego llegó a ser un hijo espiritual, ya lo habíamos hablado esto, ¿no? Timoteo como preferencial. Filipenses 2:22, si querés poner pausa al audio, anda a buscarlo, anda a leerlo, dice, como un hijo al lado de su padre, Timoteo ha estado conmigo al servicio del Evangelio. Mirá qué honor, ¿no? El fin de semana había comuniones y me saqué foto con los niños, pero también con algunos de mis catequistas. El anterior lo mismo, ¿no? Qué lindo recordar las victorias y también las pruebas que hemos superado juntos en comunidad. Por ahí sea un día para rezar, para orar por los que tenés cerca, por algún hermano de comunidad, por ahí algo más concreto, ¿no? Como te dije, yo comparto vida con casi 20 catequistas en la comunidad de catequesis, ¿no? Y anoche compartíamos, yo decía, si yo no doy gracias por ustedes no dan gracias por mí, ¿cómo construiríamos el reino de Dios para estas 60 familias, eh? ¿Cómo lo harían? ¿O cómo lo haríamos? ¿No? También era una enseñanza, una referencia ahí, ¿no? Entonces, aparece esta cercanía, ¿eh? Versículo 2 del capítulo 1 dice, le escribo a Timoteo, mi hijo querido, que Dios Padre y Jesús nuestro Señor te den gracia, misericordia y paz, ¿no? Un saludo, pero dice, ¿a quién le da? El apóstol escribió esta carta ya estando en la cárcel.
Incluso algunos dicen que pudo haber sido una de sus últimas cartas y no la última. La última, claro, sí, se dice cuál es la primera y cuál pudo haber sido la última. Es como su despedida, ¿viste? Pero centrándonos en algo que claramente te puede ayudar, en los versículos 1 al 5 hace una presentación, y lo interesante de esto, en el versículo 5 dice: me acuerdo de tu fe sincera, porque tú tienes la misma fe del que primero estuvieron llenas tu abuela Loída y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Mirá qué interesante. Destacando, por supuesto, una fe sincera por sobre cualquier otro valor. Incluso podríamos asegurar, vos y yo, que no solo la vida nueva viene desde una fe sincera, sino que se desprende absolutamente cualquiera de las otras virtudes. Porque el que tiene una fe sincera ama a Dios sobre todas las cosas. El que tiene una fe sincera aprende a tener temor de Dios por sobre todas las cosas. Y amando a Dios por sobre todas las cosas, y temiendo, en el buen sentido de la palabra, el séptimo don del Espíritu Santo, buscando hacer la voluntad de Dios, eso es el temor de Dios, buscando la profundidad y la certeza, vos y yo podemos llegar a cualquier lugar, ¿entendés? A veces creemos que hay que empezar por otras cosas, por el servicio, no. Y lo lindo es que aparece el árbol genealógico, ¿no? Yo pregunto en la ficha: ¿de quién heredaste tu fe? Todos tenemos un pasado, alguien nos predicó, alguien nos anunció. Fue alguien de tu familia, fue un catequista. En mi caso, la que me presentó y la que me regaló su fe fue mi novia, actual esposa, cuando yo era jovencito. Tuve suerte, ¿no? Alguno diría del otro lado: ojalá yo hubiera conocido a mi esposo, a mi novio, a mi novia, actual esposo, y él me hubiera heredado la fe y hubiéramos construido esto. Lo que no quita que en mi matrimonio y en mi familia sigue habiendo las mismas preocupaciones, tribulaciones, incluso crisis que probablemente haya en la tuya. Pero nuestra historia está construida sobre el Señor, ¿no? Y acá aparece la abuela y la madre con nombre, exactamente con nombre, de un jovencito, de un tal Timoteo. No sé si quiero mirar para atrás, quiero mirar para adelante. Guarda con la herencia que le dejas a tus hijos y a tus nietos. Y a tus bisnietos, si sos bisabuela y me escuchás, ¿eh? Versículo 6, por eso te recuerdo que avives el don espiritual que Dios te dio cuando yo te impuse las manos. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina, dice mi traducción. El 7. Ahora voy al 8. Nunca te avergüences de contarles a otros acerca de Jesús, ni te avergüences de mí, aunque estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Versículo 9, el querigma, porque Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. El querigma, sigue en 9, no lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Destruyó el poder de la muerte, el querigma, la resurrección, e iluminó el camino de la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. Y Dios me eligió para que yo sea predicador, apóstol y maestro de esta buena noticia. Yo lo puse ahí en la ficha, ¿no? Con estos 5 versículos vos y yo podríamos hacer un retiro espiritual. Ahora, mi pregunta es, ¿lo entendés? ¿Lo recibís con fe? ¿Comprendés estos 5 versículos? Yo puse, léelo 1 o 10 veces. Marcalo, por supuesto, ¿eh? Porque no aparece con tanta consideración, tan seguido en la palabra de Dios, tan claramente el mensaje del Evangelio. Si usted no lo sabe, Evangelio significa buena noticia. Si usted no lo sabe, la buena noticia con mayúscula es Jesús. Si vos no lo estás anunciando, juraría hasta que estás cayendo en un pecado de omisión. ¿Cómo no estás compartiendo esto? No me digas que te estás refugiando en tus heridas del pasado, en tu timidez. Va a decir el apóstol, no me avergüenzo, no te avergüences de anunciar el Evangelio. No me digas que te da vergüenza contarle a otros que Dios cambió tu vida, que Jesús salvó tu corazón, que caminabas por lugares de muerte, por sombras de rencor y de dolor, y que vino Jesús y rescató tu historia y tu corazón. No me digas que te avergonzás de eso. ¿Y sabes por qué lo digo? Primero porque lo dice la palabra.
¿no? He dicho cosas muy duras en el estudio del capítulo 1, de la primera carta, quiero decir. Pero lo digo primero porque lo dice la palabra, y segundo porque yo sé que los católicos estamos inmiscuidos, inmersos en una realidad socioeclesial histórica de que nos avergüenza hablar de Dios o de Jesús. En las puertas de los colegios las mamás no hablan de Jesús. En los trabajos nosotros ocultamos nuestra fe. Nos da vergüenza sacar la Biblia y decir: hoy en mi horario de almuerzo voy a leer un ratito la Biblia. Y vos dirás: Diego, no me pasa. Genial. Yo sé que a muchísimos les pasa. Por eso lo digo en voz alta, Esto no nos debería pasar. Che, digo, ¿y quién te crees que sos para decirme que esto no me debería pasar? No. Lo está diciendo la palabra de Dios y vos deberías decir amén. No te avergüences de anunciar esto. Y encima lo declara, lo que hizo Jesús en nuestra vida. No te di un espíritu de timidez cuando te impuse las manos. Este concepto de Pablo, imagínate conmigo esta imagen. Pablo imponiendo las manos al apóstol, Pablo imponiendo las manos a Timoteo. ¿Sí? ¿Sabes a qué me hace acordar? Al día de tu confirmación. Donde el obispo, o si no llegó el obispo, el vicario, te impuso las manos para que descendiera el Espíritu Santo sobre vos. Porque uno de los dos signos, uno de los dos gestos del sacramento de la confirmación es la imposición de manos. Che, digo, ni me acuerdo cuando me confirmé. Bueno, anda a un retiro espiritual y pedirle al Espíritu Santo, el protagonista del sacramento de la confirmación, que te renueve, que te reavive, que te cambie, que te instruya, que te enamore más de la palabra, que te quite el espíritu de timidez, que te quite la vergüenza, no solo para anunciar a Jesucristo en la parroquia, hasta donde a veces nos da vergüenza hablar de Él, porque claro, es una cuestión, también psicológica. En la propia parroquia a veces nos da vergüenza, preferimos contar un cuentito antes que predicar el poder de Dios en su amor, en su misericordia, antes de que anunciar que Jesucristo murió y resucitó. No sé por qué, pero pasa así, Pero en realidad hay que ir más allá. La inculturación de la fe que propone el Papa Francisco en su magisterio dice que esa misma manera que predicamos en la iglesia deberíamos ir a predicar a nuestra familia, en el trabajo, en el estudio, donde estudiamos, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Pero ¿saben por qué? Esto lo hablaba el fin de semana también con algunos catequistas. ¿Saben por qué lo tenemos que hacer así? Yo te lo voy a contar. Porque del otro lado, gente está rota, está herida, está necesitada. La gente tiene una enfermedad física del otro lado. Del otro lado, muchas personas, muchísimas, más de las que vos y yo imaginamos, sufrieron abusos cuando eran niños, jóvenes o adultos. Muchas personas han perdido la dignidad en manos de una mala persona, sin importar quién sea esa mala persona. Muchas veces es un propio familiar, a veces puede ser un jefe, a veces puede ser alguien. Pudieron haber perdido la dignidad en la iglesia, Pudo haber sido o un religioso, un consagrado, una consagrada, pudo haber sido un laico que lo maltrató y perdieron la dignidad de hijos. Entonces, dice el apóstol, yo no me avergüenzo porque sé en quién puse mi confianza. Cierro. ¿Cuántos versículos? Solo 17. Por eso cuando leemos al apóstol Pablo nos sentimos tan reflejados. Habla con claridad. El versículo 12 dice, yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro que Él es capaz de guardar lo que he confiado. Aférrate al modelo de la sana enseñanza, le dije. Otra vez, no vayas a cualquier enseñanza, incluso no vayas a cualquier catequista que enseñe una fe, una religión propia, y no la de la Santa Iglesia Católica, y no la de la Palabra de Dios, y no la de la sagrada tradición de nuestra hermosa iglesia que tiene 2000 años de historia. Tiene que ver con esto, Un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. El ancla segura es Jesucristo nuestro Señor. El lugar donde vos y yo podemos hacer pie fuerte y verdaderamente es Jesucristo nuestro Señor. Quien puede iluminar todas las áreas de nuestra vida es Jesucristo nuestro Señor. El que le puede dar vida y vida en abundancia en nuestro corazón es Jesucristo nuestro Señor. Yo no sé, honestamente, antes te dije de quién heredaste tu fe. Yo no sé qué porcentaje, qué grado de fe en Cristo manejas en el presente. Pero lo que sí sé es que tenés que aspirar, anhelar y desear que para el 2026 esto crezca.
y se incremente, madure, se llene. Che, digo, ¿dónde lo busco? ¿Voy y lo compro en el almacén? No. ¿Se lo pido al cura? No. De rodillas delante de Jesús se le pide al Espíritu Santo, protagonista de todo este avivamiento, de toda esta renovación, de toda esta predicación de los primeros apóstoles. Mis catequistas de confirmación les di una tarea, a mis confirmandos, como catequistas de confirmación les di una tarea. Quiero que vean el capítulo número 1 de la serie Los Elegidos, de Chosen, que está en Netflix. Quizás pueda ser una tarea para vos. Porque si no, no arrancás, ¿viste? Siempre estás con la misma fe en el mismo lugar, hace 5 años, 10, 20. ¿Y sabés por qué te pasa eso? Yo lo noto en las personas, porque estás más cómodo, porque estás más cómoda ahí. No sé si querés ser la apóstol o el apóstol que evangeliza a todo tu barrio, a todo tu pueblo, a toda tu ciudad. No sé si vos querés ser la que tenga que decir que es necesario renovar la catequesis familiar, que es necesario renovar la liturgia, ir al consejo pastoral y hablar con el sacerdote y con los otros coordinadores de grupo, con los otros catequistas, decir, che, hasta acá llegamos, el 2025 creo que fue nuestro cierre. Si Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino un espíritu de valentía, vayamos por más, porque la gente necesita en su corazón la paz que solo Jesucristo le puede dar. Vos deberías decir eso. Me parece que es más cómodo seguir como siempre estuvimos. De ahí nace la famosa frase, esto siempre se hizo así y lo vamos a seguir haciendo así. Yo les pongo cara y digo, ¿me están cargando? El árbol se conoce por los frutos. ¿Cuáles son los frutos? No hay frutos. O sea, hay frutos en las catequesis, en las capillitas, en las parroquias, con los jóvenes, con los niños y también con sus padres. En los matrimonios, en los bautismos, los frutos son temporales, son del momento. Pueden durar lo que dura el encuentro, porque yo no puedo negar que una fiesta, seguro que vos lo estás viviendo en estos días, yo no puedo negar que una fiesta de la primera comunión no es eso, es una fiesta en el cielo y una fiesta en la tierra. Porque todo el contexto está preparado para eso. Los niños se confesaron. Imagínate en mi catequesis familiar donde se confesaron todos los padres de esos niños, casi todos, Imagínate la fiesta en el corazón de esas familias, donde los niños vieron que sus padres se confesaron, donde los niños vieron que sus padres tomaron la primera comunión en algunos casos, y donde muchos niños ven que sus padres van a confirmar la fe que nunca lo habían hecho en 30 o 40 años de historia. Yo esa fiesta no la puedo negar, con lo cual hay un fruto temporal, hay fiesta. Ahora, si el año que viene toda esa gente deja de ir a misa, ya no hay frutos. Eran temporales. Lo opuesto a temporal no eran duraderos. Los que propone la palabra de Dios que dice den frutos duraderos. Los que en el magisterio del Papa Francisco, en sus cartas, él siempre habla de la misión permanente, los frutos duraderos, los procesos en el camino. Fíjate que en una catequesis, cualquiera sea catequesis, si no hay un segundo paso de conversión y de discipulado, no es un camino constante y permanente. Empieza y termina, es un evento. La catequesis es un evento, la predicación o el retiro es un evento. Pero ese evento no puede alcanzar. Ese evento puede hacer conocer a Jesucristo. Lo que no puede hacer es verdaderamente obtener frutos de conversión, eso se da en un proceso, es verdaderamente hacer que la gente se enamore de Jesús, de su palabra y lo siga. Che, digo, ¿cómo sé si alguien se enamoró de Jesús? Y viene a misa todos los domingos para empezar. Pide un espacio de oración, una vida comunitaria. Y por tercer paso, el que está enamorado de Cristo pide servir a Jesús porque necesita compartir con otros lo que gratuitamente ha recibido. Que quizás se lo diste vos, pero ahí está el Espíritu Santo haciendo nuevas todas las cosas. Vamos por más. Recién capítulo 1. Mañana, por supuesto, le daremos continuidad a esto y seguiremos adelante avanzando, que no es poca cosa, estudiando la palabra, renovando nuestro interior y pensando un 2026 mucho más grande, mucho más bendecido, mucho más poderoso que lo que hemos vivido en este 25 y por supuesto en años anteriores. Un abrazo, bendiciones.